Ja, chica. Gamma Jack fue uno de los supers más famosos y también Ay, uno de los más me desquiciados. caigo. Él creía que los supers eran seres superiores que merecían ser adorados como dioses. Además prefería salvar a una mujer bonita antes que a alguien que realmente estuviera en peligro. Y jamás dudaba en matar a sus enemigos sin un ápice de remordimiento. Pero nada de eso se compara con su defecto más oscuro. Poca gente lo sabe, pero Gamma Jack provocaba cáncer en las Vas a personas. No solo en morir sus enemigos, sino lentamente. también en los mismos civiles que intentaba salvar. Eso significa que muchas de las personas que alguna vez fueron rescatadas por Gamma Jack muy probablemente sufrieron lentamente hasta morir. Es que este superhéroe mataba a las personas que rescataba durante la época dorada. Gamma Jack fue uno de los supers más famosos. Fueron rescatadas por Gamma Jack muy probablemente sufrieron lentamente hasta morir, víctimas de la radiación gamma que él mismo emitía. ¿Sabías que este superhéroe mataba a las personas que rescataba durante la época dorada? Gamma Jack fue uno de los supers más famosos y también uno de los más desquiciados. Él creía que los supers eran seres superiores que merecían ser adorados como dioses. Además prefería salvar a una mujer bonita antes que a alguien que realmente estuviera en peligro. Y jamás dudaba en matar a sus enemigos sin un ápice de remordimiento. Pero nada de eso se compara con su defecto más oscuro. Poca gente lo sabe, pero Gamma Jack provocaba cáncer en las personas. No solo en sus enemigos, sino también en los mismos civiles que intentaba salvar. Eso significa que muchas de las personas que alguna vez fueron rescatadas por Gamma Jack muy probablemente sufrieron lentamente hasta morir, víctimas de la radiación gamma que él mismo Tú emitía. vas a morir. Es que este Oh no. superhéroe mataba a las personas que rescataba durante la época dorada. Gamma Jack fue uno de los supers más famosos y también uno de los más desquiciados. Él creía que los supers eran seres superiores que merecían ser adorados Vas a lentamente morir hasta morir, lentamente. víctimas de la radiación gamma que él mismo emitía. ¿Sabías que este superhéroe mataba a las personas que rescataba Ay, no, durante se la me época fue el dorada? palito. Gamma Jack fue uno de los supers más famosos y también Ay, uno no, de los se más me fue el desquiciados. palito. Él creía que los supers eran seres superiores que merecían ser adorados como Pues, dioses. uy, Además prefería salvar a una voy. mujer bonita antes que a alguien que realmente estuviera en peligro. Y jamás dudaba en matar Jaja, a sus se enemigos fue sin la un ápice de remordimiento. Pero nada de eso se compara con su defecto más oscuro. Poca gente lo sabe, pero Gamma Jack provocaba cáncer en las personas. No solo en sus enemigos, sino también en los mismos civiles que intentaba salvar. Eso significa que muchas de las personas que alguna vez fueron rescatadas por Gamma Jack muy probablemente sufrieron lentamente hasta morir, víctimas de la radiación gamma que él mismo emitía. Es que este superhéroe mataba a las personas que rescataba durante la época dorada. Gamma Jack fue uno de los supers más famosos y también uno de los más desquiciados. Él creía que No los vas supers eran a seres escapar. superiores que merecían ser. Este fue el momento más perturbador de Mr. Increíble. Cuando Mr. Increíble descubrió los archivos del proyecto Cronos, se dio cuenta de lo oscuro que se habían puesto las Oh cosas. no. Llegó a la isla creyendo que llegaba al gobierno, solo para descubrir que todos sus compañeros super habían sido asesinados. En la pantalla vio los nombres de sus amigos cercanos como muertos y se enteró de que el niño que años atrás había rechazado era el responsable de todo. Sin saberlo, Mr. Increíble había creado a su propio villano y por eso este fue el momento más perturbador de Mr. Increíble. Cuando Mr. Increíble descubrió los archivos del proyecto Cronos, se dio cuenta de lo oscuro que se habían puesto las cosas. Llegó a la isla creyendo que ayudaba al
puede sin dudarlo. Además, en la habitación de ella hay una foto enmarcada junto a Justino. Y por si fuera poco, él se parece bastante a Violeta. Y aquí es donde nace la teoría. Algunos dicen que Elastic Girl le encargó a Mr. Y y que el Brasil. verdadero padre de Violeta podría ser Justino. Curiosamente, en la versión original de la película, Justino iba a pilotar el jet y sacrificarse por Elastic Girl y sus hijos. Lo que de repente podría tener sentido si Violeta fuera su madre todo este tiempo. Elastic Girl le fue infiel a Mr. Increíble todo este tiempo. Sabemos que se casaron y tuvieron 3 hijos, pero hay algo que siempre llamó la atención. Jaja. A diferencia de su familia. Murió. XD. Vamos a ignorar eso. Ahora, la peor de todas. Niño siempre soñaba con ser un superhéroe y apoyar a Mr. Increíble, pero siempre fue rechazado. Aunque no tenía poderes, Buddy era un genio. Creaba inventos asombrosos, cosas que podían haberlo convertido en un super a su manera. Pero nadie lo vio así, nadie lo consideró especial, ni siquiera él mismo, porque su único error fue haber sospechado la verdad. ¿Sabías que muchos de los supers que murieron por sus capas en realidad fueron eliminados por síndrome? Durante 20 años nos hicieron creer que murieron por sus capas, pero eso es falso. Muchos de A los la accidentes con basura, capa eran siquiera solo una historia para ocultar lo que lo realmente puedo pasó. explicar Por ejemplo, mejor. se dice que Lina Gui murió por su capa, pero no sé que haya Van a muerto en el océano. En conclusión, Síndrome acabó con los superhéroes y luego difundió el mito de las capas para que nadie sospechara la verdad. ¿Sabías que muchos de los supers que murieron por sus capas en realidad fueron eliminados por Síndrome? Durante 20 años nos hicieron creer que murieron por sus capas, pero eso es falso. Muchos de los accidentes con capa eran solo una historia para ocultar lo que realmente pasó. Por ejemplo, se dice que Lina Gui murió por su capa, pero en los archivos de Síndrome aparece que falleció a causa del Omnidroide versión 3. Luego está Metaman, que supuestamente murió cuando su capa se atascó en un ascensor, aunque él podía teletransportarse, lo cual no tiene ningún sentido. Y el caso más ridículo es Saltitón, el que se cuenta que se ahogó porque su capa lo arrastró a un remolino, pero él podría Prosono derrotar al Omnidroide versión 8. Originalmente, Prosono iba a ser el primero en derrotarlo, incluso antes que Mr. Increíble, lo que significa que el Omnidroide ve. Jaja. Ey. Yo no hablo inglés. Ahora sí. ¿Sabías que el final del juego del calamar fue revelado? Al principio, después de que los jugadores regresaran a sus casas, vimos como Sam le hace una última llamada a su madre. Sin embargo, cuando las cosas se estaban poniendo me pagaste un pedido en la pescadería. Está bien. Y adivina quién pidió. 3 calamares para sancochar. 3 calamares listos para sancochar, bien preparados, impecablemente. Significa que desde el inicio ya nos habían dejado una pista de lo que ocurriría tiempo después. El final del juego del calamar fue revelado desde el principio, después de que los jugadores regresaran a sus todavía. casas. Vimos como Sam le hace una última llamada a su madre. Sin embargo, cuando las cosas se estaban poniendo activas, de repente una mujer interrumpe para hacer un pedido en la pescadería de su madre. Y adivina qué pidió. 3 calamares para sancochar. 3 calamares listos para sancochar, bien preparados y limpios. Justo como los 3 finalistas de los juegos, bien preparados y con un traje impecablemente. Bueno, esta es la cosa que hago para distraerme cuando estoy aburridita.